Pues buenas tardes. Es un placer encontrarnos en este nuevo espacio del Quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa. En esta ocasión tenemos el placer de compartir con ustedes una mesa redonda magistral que lleva como título Deslizamientos y fronteras en la investigación educativa, sentido y compromiso. Y bien, esta mesa tiene como propósito dialogar en torno a las posibilidades, a los retos, a los desplazamientos precisamente que se requieren en términos de investigación educativa, pues para poder atender las urgencias, las necesidades de los diferentes territorios, de los diferentes grupos sociales, de las diferentes educaciones que se requieren en nuestro país y en el mundo. En este sentido, es que quisiera, en primer lugar, pues presentar a quienes van a participar compartiéndonos sus posicionamientos, sus planteamientos que seguramente posibilitarán pues un diálogo, una conversación muy rica. En primer lugar, quisiera presentarles al doctor Andrés Marino Osorio Herrera, que amablemente nos acompaña desde la hermosa Colombia. El doctor Andrés cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo, donde se ha desempeñado como docente y directivo docente en instituciones de Santiago de Cali. Es doctor en investigación y docencia por la Universidad Americana de Europa, maestro en gestión de la tecnología educativa de la informática educativa por la Universidad de Santander, licenciado en Educación Especial por la Universidad Pedagógica Nacional y normalista superior de la Escuela Normal Superior de Santiago de Cali. En 2025, adelanta su estancia postdoctoral en innovación educativa en escenarios emergentes en la Universidad Intercontinental de México. Actualmente es formador de formadores en la Escuela Normal Superior de Santiago de Cali, investigador de la red Gira y del Centro de Investigación Entropía Educativa. Es parte del comité editorial de la revista RIMI y director de grupos de investigación adscritos a la Secretaría de Educación de Cali. Desde 2018 participa como ponente en congresos nacionales e internacionales y desde 2024 se desempeña como docente y director de tesis en el doctorado en educación de UNADE. Nos acompaña también el día de hoy el doctor Antonio Carrillo Avelar. Él es docente, tutor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Pedagógica Nacional. Es postdoctor en educación por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, postdoctor en Derechos Humanos e Interculturalidad por la Universidad Federal de Goiás, Brasil, doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, docente del programa de posgrado de la UPN, Ajusco, docente del programa de posgrado en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como profesor invitado en programas de posgraduación interdisciplinar en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Goiás, Brasil. También está con nosotros el doctor Alfonso Luna Martínez. Él labora en la Escuela Normal de Especialización. Doctor Roberto Solís Quiroga es postdoctor en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación por la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Doctorado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Miembro del SPINE de la UPN, jefe de investigación educativa de la Escuela Normal de Especialización, doctor Roberto Solís Quiroga, de la Ciudad de México. Candidato a SNID del CONACYT, docente en postdoctorado sobre innovación y gestión, autor de libros, capítulos de libros, artículos de difusión e indexados, ponente nacional e internacional. Sus líneas de trabajo: ética, tecnología, educación de virtudes, epistemología hermenéutica analógica, Nueva Escuela Mexicana. Es docente investigador de tiempo completo y su línea de generación de conocimiento, ética, tecnología y epistemología educativa. Finalmente, una servidora que además de compartir mis pensares, mis planteamientos, voy a coordinar esta mesa, la voy a moderar. Yo soy Fabiola Hernández Aguirre,
Soy doctora en pedagogía, maestra en enseñanza superior y licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Em, Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Soy cofundadora del Consejo de Transformación Educativa, que en esta ocasión organiza este congreso. Y mi línea de investigación actual es interculturalidad, conflictos y paz en contextos educativos diversos. Pues bienvenidos. Bienvenidas todas a este espacio, espero que sea muy rico. La idea es que pues, podamos compartir planteamientos y básicamente, las preguntas que van a guiar pues la conversación son estas. ¿Qué deslizamientos son necesarios en un contexto como el que vivimos actualmente? Con las necesidades, con las urgencias, con los vacíos, con los insentidos que actualmente atraviesan la educación. ¿Qué fronteras requieren ser transgredidas ante las urgencias que actualmente vivimos en el campo educativo? Su crisis de sentido y sedimentación. Estas son las dos grandes preguntas que pretenden ser un pretexto pues, para que podamos conversar. Y una vez más, agradeciendo a Andrés, agradeciendo a Alfonso y por supuesto a Antonio Carrillo, que podamos compartir el día de hoy. Y pues le pediría amablemente al doctor Andrés Marino que iniciara. Vamos a dividir esta participación en dos etapas. Vamos a tener una primera ronda de participación de 15 minutos, donde vamos a plantear nuestros ejes centrales y posteriormente, a partir de ese intercambio, tratar de generar una conversación a partir de las coincidencias o posibles tensiones que podamos encontrar en estos primeros planteamientos. Entonces, voy a quitar la presentación y, por favor, doctor Andrés, lo escuchamos con toda atención. De nuevo, muy buenas tardes. Agradeciéndoles por la amable invitación al doctor Alfonso Luna, quien me tuvo presente para este momento, y a ustedes por tenerme presente en la posibilidad de compartir. Y como lo acabas de decir, un pretexto. Estas dos preguntas yo creo que son un gran pretexto significativo. Eh, la visión es de Colombia y yo creo que también de la formación que he tenido a nivel de México me permite tener un diálogo, un componente dialógico con México, Colombia. Tengo estudiantes de Chile, Ecuador. Entonces esto me permite reconocer un poco y cuando está el tema de la pregunta es realmente significativo. Primero que todo, hablar del tema de los deslizamientos. O sea, realmente yo creo que son necesarios en el campo educativo porque exactamente muchas veces nos encontramos donde hay una transición de ese componente superficial de componente a componentes de ajustes curriculares que sean significativos. Y no solamente hablando de educación postgradual, de desarrollo que he tenido, he sido docente de primaria, de preescolar, de secundaria, del PFC, me ha permitido tener una amplia mirada de cómo es el tema, de cómo esas barreras locales, muchas veces temporales, que se imponen al momento de hablar de investigación, momento de hablar de las movilidades entre los docentes, entre los estudiantes, se forman y que de pronto, aunque es un tema, el tema de la pandemia muchas veces puede sonar repetitivo, definitivamente causó e hizo un gran cambio, una gran transformación. Y en ese momento, ahora estábamos en un seminario, hablamos de cómo regresamos de nuevo a ese punto inicial donde queríamos dejar de fragmentar todo el tema curricular y volvimos otra vez a esa parte. Eh, Cuando nosotros hablamos de la parte de deslizamiento, tenemos que tener muy en cuenta que en este momento nos ubicamos en un paradigma de instrucción y no de comprensión. Entonces, lamentablemente, ese componente instructivo aún hace parte del día a día, del discurso pedagógico, del discurso de lo que sería la cotidianidad de las aulas y en especial del componente investigativo. Estamos en instancias postdoctorales, doctorados y demás, y nuestros estudiantes piden ante todo es la instrucción, más que la comprensión. Y cuando nos quedamos en esa instrucción, pues obviamente nos quedamos en un recetario y dejamos de lado el elemento de la incertidumbre, que podernos movilizar desde ese componente de la incertidumbre. Otro elemento es que la enseñanza todavía está centrada en la parte de la transmisión y no reconociendo que los sujetos tienen un sentido de construcción como un elemento político y ético fundamental. Aún vemos en nuestras clases o nuestros diálogos que y yo creo que en México pasa y ustedes reconocen un poco lo que vive Colombia actualmente, el hecho de que el componente político en ese momento está haciendo un gran deslizamiento
de lo que son en tema de opinión, tema de cómo, por ejemplo, se establece que ya no se habla, sino no se pregunta cómo es así, no cuál es tu parte política o cuál es tu intención política. Entonces, aquí viene un componente que los deslizamientos solamente no se ubican desde ese componente social, educativo, sino también el componente político, porque ya hoy por hoy la escuela es mucho más política que antes. El componente político cada vez se incorpora más en esos discursos, en esos diálogos. Otro elemento que me parece importante al momento de establecer este deslizamiento es lo más urgente es el componente epistemológico y ontológico. O sea, necesitamos pasar de una educación que forma en adaptarse a ser un elemento transformador. Nos hemos acostumbrado con todo el componente del sur a que tenemos que adaptarnos, pero yo creo que lo que hoy por hoy estamos buscando es realmente y tenemos que perseguir es en la transformación del conocimiento, la transformación de ideología, la transformación del sentido que es la vida de nuestros educandos y por ende también del tema de la investigación. Paso a otro elemento que me parece muy crucial, que es el tema de las fronteras. Cuando hablamos de la transgresión de las fronteras. Ubicamos, obviamente, que tenemos el componente entre lo académico y lo humano, entre lo disciplinar, lo institucional y la frontera tecnológica que, pues, obviamente, hoy por hoy hace parte con todo el tema de la inteligencia artificial. El componente de la frontera lo académico humano, pues, eh, la escuela no puede seguir divorciada de lo que tiene que ver con la emoción, con el territorio. Por eso hoy por hoy es tan importante ubicar investigaciones en territorios más que en contextos. Y yo sé que algunas personas pueden usar indiscriminadamente la palabra territorio y contexto, pero entendemos el componente territorio como un elemento macro que permite incorporar diferentes contextos. Entonces, cuando la escuela deje de divorciarse, deje de estar pensando que lo que ocurre de la puerta, del muro para allá es totalmente ajeno a lo que el estudiante o el educando requiere, pues definitivamente vamos a seguir con este divorcio y esa frontera como tal. El otro es el tema disciplinar. Lo comentaba ahora un poco, el componente que la fragmentación del conocimiento. O sea, necesitamos establecer el pensamiento, volver al pensamiento complejo, volver al diálogo entre saberes y la investigación formativa. Aquí viene ese elemento que intento mucho como formador de formadores en la escuela normal, es ese componente de la investigación formativa, que el estudiante comprenda que la investigación es algo cercano, es próximo, que no es ese elemento que, o volviendo al elemento recetario, únicamente instruccional, sino que hace parte del día a día, de sus conocimientos, de sus aprendizajes, y reafirmo el componente dialógico que es fundamental en el proceso de la escuela y el tema de investigación hoy por hoy. El otro, en lo institucional, el maestro debe recuperar el lugar de como intelectual crítico. Esto está, hace rato que estaba en el seminario hablábamos de la profesionalización docente y hubo un debate de qué es un docente profesional. Y más allá de qué es ser un docente profesional es volver al elemento de que es un intelectual crítico, de que la escuela, lo institucional vuelva. Y aquí, no como ejecutor de políticas estandarizadas, sino que sea reflexivo, que sea propositivo, que sea al mismo tiempo propositivo frente a las demandas que la institución hoy por hoy establece. El otro componente también es el tema de lo tecnológico. Dejar de usar la tecnología como algo netamente instrumental y hacerla de manera reflexiva, donde lo ético y lo creativo, por ejemplo, en este caso la inteligencia artificial, nos vemos hoy por hoy, yo creo que en todas las formaciones, en todos los campos del conocimiento, observar cómo la inteligencia artificial, cómo es el correcto uso, pues definitivamente si le damos la espalda y la satanizamos y decimos que no, pues lo prohibido es lo que más buscamos y es lo que está pasando. Yo creo que pasa y sigue pasando que hasta que no se rompa esa frontera, dejar de pensar que la IA va a reemplazarnos, que la IA va a reemplazar el componente humano, pues vamos a seguir teniendo estudiantes que usan miles de plataformas para humanizar textos, para hacer, para que y al final presentar una producción que no es propia de ellos. Esto me lleva pues a un componente final, que es que vivimos en una crisis de sentido de la educación porque seguimos reproduciendo modelos, seguimos esperando y a Colombia le ocurre mucho esa parte, traer modelos externos. Tenemos actualmente cuando podemos hacer desde el componente dialógico, crear un modelo, es cuando los maestros, los sistemas, las instituciones realmente establecen y se acercan a, a unas prácticas, a una intencionalidad realmente de lo que es un territorio. El otro elemento es
que el desplazamiento no es un lujo, no es un lujo teórico. Pensamos de que romper ese paradigma, romper esas fronteras es un lujo que únicamente se establece a nivel de personas que tienen un nivel de desarrollo de doctorados, postdoctorados y maestrías. No, el docente como investigador en ejercicio permanente puede romper completamente, puede permitirse esos desplazamientos con toda la normalidad. Yo lo diría desde un elemento orgánico. Es cuando nos permitimos dejar de un discurso totalmente rebuscado, redundante, cargado de autores, sino que el docente dice, no, es que considero que desde la práctica se puede, y habla desde su componente de experiencias significativas, pues realmente logra hacer que esa frontera, esa línea de lo disciplinar que nos tienen un poco tan, que volvimos, lo comentaba hace un rato, antes de pandemia los docentes criticábamos y decíamos, déjenos planear según lo que nuestros estudiantes requieren, déjenos, cortemos un poco todo el tema curricular. Y nos dijeron, aquí en Colombia nos dijeron, ok, usted sea el que plantee que el DBA, los derechos básicos de aprendizaje del estudiante. Y en ese momento los maestros hicimos guías de aprendizaje, unidades didácticas, o sea, hicimos todo para integrar el currículo. ¿Qué pasó después de 5 años? Volvimos a pedir que nos digan qué enseñar, que nos digan. Entonces, vuelve el tema de recetario, lo instruccional. Esa frontera que habíamos avanzado y que nos habíamos alejado de ese componente tan estricto, tan riguroso, pues de un momento a otro quisimos, no sé si es porque no nos gusta estar en una zona fuera de control, de confort, sino que queremos otra vez que nos digan el qué hacer. Y cierro con esta parte, es, transgredir las fronteras no es destruirlas, para nada, son abrirlas, porque aquí viene un poco que cuando las abrimos circula el pensamiento, circulan las narrativas, circulan los diálogos, circula la posibilidad de trabajar con mi par, de reconocer que el otro puede permitirme, me puede aportar más allá de un componente instruccional, sino un componente de construcción de conocimiento en colectivo. Muchas gracias, Andrés. Con Muy todo gusto. interesante. Bien, más adelante vamos a recuperar algunos de los planteamientos para iniciar la conversa. Bueno, había comentado un poco antes de que iniciara la grabación que el doctor Antonio Carrillo Avelar, que amablemente aceptó participar en esta mesa, tuvo la autorización de un proyecto que bueno, no podía posponer. Y en este sentido, pues en este momento no se encuentra con nosotros, pero amablemente nos envió un video donde nos comparte sus planteamientos centrales. Entonces, si me lo permiten, voy a proyectar el video para escuchar atentamente lo que el doctor nos comparte. Me dicen, por favor, si ya lo ven. Ya se ve, doctor. ¿Sí? Voy, voy. Hola, buen día. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la doctora Fabiola Hernández Aguirre la invitación a participar en este evento académico. Igualmente al doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, el cual han sido pues amigos conocidos desde hace ya un buen tiempo y estoy muy contento de estar en esta actividad. Quisiera yo presentarme. Mi nombre es Antonio Carrillo Avelar y actualmente estoy trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco. Y también me encuentro laborando en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En estas dos instituciones han sido para mí claves en este proceso pues de trabajo cotidiano. En estas instituciones tengo prácticamente pues en la UNAM, por ejemplo, 44 años y en la Universidad Pedagógica Nacional 33, ¿no? Debo destacar que lo que a mí me llama la atención mucho y lo que me he movido ha sido en trabajar proyectos innovadores en el campo de la pedagogía.
También otra característica de mi trabajo ha sido hacer muchos estudios sobre investigación en el aula y a su vez dedicarme a la formación de docentes interculturales, ¿no? Todo esto a su vez en el ámbito de los diseños curriculares, ¿no? Quisiera destacar que esta mesa, que se ha puesto por nombre Deslizamiento y Fronteras en la Investigación Educativa, Sentido y Compromiso, para mí es un balance de lo que ha sucedido en el ámbito de la investigación educativa. Hacer un balance implica mucho tiempo y solamente dispongo de 15 minutos. En este contexto me gustaría mostrar cómo en el ámbito del quehacer científico se avanzó bastante. Sin embargo, este ámbito de la creación de la ciencia, el papel de la ciencia para el caso de lo educativo, se comenzó a cuestionar mucho y se comenzó a su vez a hablar de la formación multidisciplinaria, ¿no? Posteriormente se comenzó a dar énfasis a lo que fue la educación pluridisciplinaria. Y esta educación pluridisciplinaria resolvió muchos problemas, ¿no? Sin embargo, para mí hoy estoy muy contento en el plano de trabajar lo que se ha llamado la educación transdisciplinaria. Hablar de una educación transdisciplinaria implica recuperar toda una serie de prácticas, de saberes que habían sido silenciados, es decir, epistemologías que se consideraban que no eran válidas, que no eran científicas, que no tenían un carácter importante, habían sido desterradas, ¿no? Generalmente toda la formación que se nos dio a nosotros estuvo centrado en una cultura occidental, ¿no? Sin embargo, hoy tenemos una gran oportunidad de hacer estos planteamientos y mucho de eso se lo debemos a lo que fue la pandemia, ¿no? La pandemia a su vez dio la oportunidad de hacer de manera obligatoria el trabajo de las tecnologías emergentes, ¿no? Hablar de tecnologías emergentes implica hoy poner en práctica lo que es la IA, la inteligencia artificial, implica tomar en cuenta este tipo de actividades de tecnología como ahorita lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo dio la posibilidad de repensar cuál es nuestro papel, ¿no? O sea, hoy inclusive se comienza a hablar de una cuarta revolución académica. Y esta cuarta revolución académica implica un proceso de desaprendizaje de lo que nos han dado. Derrida habla de la idea de la deconstrucción, la idea de comenzar a cuestionar cuál ha sido el modelo de formación que se nos ha impuesto, que se nos ha dado y cómo este se tiene que estar replanteado. Desde esta perspectiva, y dado que yo me dedico al campo de la educación intercultural, para mí ha sido muy significativo el ver cómo hay saberes de los pueblos originarios, como el caso de los conocimientos vinculados con saberes ancestrales de corte fantasioso, si se quiere ver de esa manera, como el caso de una experiencia que tuve en Bolivia. Resulta que allá en el centro había mucha gente aymara dedicándose a que las personas exploraran el quehacer del plomo, es decir, en un anafe ponían a cocer en un recipiente plomo y la gente cotidiana iba, metía una cuchara y lo ponía en el agua, ¿no? Lo que a mí me sorprendía de ese tipo de prácticas cuando yo estuve fue el ver cómo a partir de ese ejercicio ellos podían leer mi pasado y mi futuro. Yo fui muy, pues no sé cómo decirlo, como que muy incrédulo en ese tipo de prácticas, pero en la medida que iba avanzando de lo que ellos me iban diciendo, para mí fue muy impactante
porque ellos no me conocían. De hecho, la única persona que tenía contacto fue el profesor que me invitó. Y otro de los elementos que a mí me impactó fue el que ellos me dijeron, ¿sabe qué? Usted va a estar una estancia larga aquí, pero va a estar yendo y viniendo de México o a México, a su país. Yo le dije, eso no es así. Sin embargo, no quise llegar a situaciones de confrontar o de desmentir eso, porque algo que fue significativo es que eso se fue dando, se fue cumpliendo. Y para mí fue un choque muy fuerte porque implicaba que saberes que en mi época se habían cuestionado, resulta que no, yo los estaba viviendo, los estaba planteando, ¿no? Y entonces, a su vez, me puse a pensar por qué este tipo de saberes no tenemos nosotros la oportunidad de usarlos, de conocerlos, ¿no? Simplemente porque tienen el estigma de ser saberes ancestrales, saberes de gente que no son académicos, que no son científicos. Y entonces eso para mí fue una situación que implicó repensar y hacer uso de la antropología, ¿no? Porque allá inclusive me comenzaban a comentar que a mí me faltaban esos elementos. Sin embargo, tuve la oportunidad de estar en una comunidad ya aquí en México, en donde comencé a pedir que me ayudaran a manejar lo que eran los saberes antropológicos, ¿no? Para esto, en la Universidad Pedagógica estaba un destacado investigador que se llama Andrés Medina, y yo le pedí de favor que me permitiera entrar a su profesión, a su campo, para adquirir conocimientos. Sin embargo, él me dice, no hay ningún problema, puedes ir a trabajar conmigo, voy a estar 15 días haciendo de campo, voy a llevar a mis estudiantes para que ellos comiencen a poner en práctica sus saberes, ¿no? Entonces fuimos a la región de la montaña, ahí aprendimos muchas cosas, y lo que más me llamó la atención es que estando ahí comenzó a hacer una revisión de todos los que estábamos presentes, ¿no? Y nos comenzó a preguntar, ¿tú dónde vas a investigar? ¿Tú qué vas a hacer? Y cada uno de los estudiantes comenzó a comentar qué es lo que quería hacer, cómo lo iba a realizar y eso. Lo que yo no esperaba es que a mí me preguntara, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a investigar? Y le dije, no, pues yo vengo a aprender etnografía contigo. Dice, no, tú tienes que hacer tu propio proyecto y estar revisando tu quehacer académico. Y yo le dije, no, pero no lo puedo hacer porque yo no sé nada de etnografía. Dice, bueno, pues entonces ahí tú te quedas porque yo voy a trabajar lo de los mercados y seguramente a ti no te interesa. Le dije, no me interesa. Sin embargo, por fortuna estaba un joven, un muchacho de la licenciatura en Educación Indígena de la UPN, y que pues coincidentemente estábamos en la misma circunstancia, visitamos ¿cómo se llama?, la presidencia municipal, y ahí nos dijeron que estaba un sector educativo. Y en ese sector educativo dijimos, pues qué bueno que se da esto aquí, porque a nosotros nos gustaría conocer las instituciones interculturales, las escuelas primarias, las secundarias, los bachilleratos, y ellos ya nos dieron la referencia, nos dieron el apoyo, hablaron con las autoridades para que pudiéramos entrar, visitamos, estuvimos ahí, y ¿cuál fue la sorpresa? Que nos dimos cuenta que ellos no sabían qué era la interculturalidad. Tenían ideas o nociones de esas prácticas, pero además cada institución, cada plantel tenía una mirada diferente, ¿no? Con esos saberes, nosotros nos quedamos pues sorprendidos porque veíamos una incongruencia. Y esto coincidió con la reunión que tuvimos el sábado siguiente. Ahí Andrés Medina nos comenzó a preguntar a todos, a ver, ustedes, ¿qué aprendieron, qué adquirieron? Le dijimos, no, pues a nosotros, cuando nos preguntó,
nos llamó la atención este tipo de saber que en la interculturalidad no se está entendiendo, no se sabe cómo se está trabajando. Y él me dice, no sabía en etnografía. Digo, no, pero ¿a poco eso es? Dice, sí, esa es la función de la etnografía, analizar la vida cotidiana de las instituciones, ¿no? Y les dije, pues qué bueno y demás. Dice, sin embargo, ustedes cometieron varios errores. La primera es que ustedes no investigaron nada, ¿no? ¿Por qué se quedaron solamente en el ámbito teórico? ¿Por qué se quedaron, perdón, en el ámbito empírico y lo que se refiere al quehacer teórico no lo revisaron? ¿Por qué no fueron a la presidencia, vieron qué era el territorio, cuáles eran las características, cómo estaba la población? Y además cometieron otro error, no se ensuciaron los zapatos, porque se quedaron en un lugar cómodo, ¿no? Como fue la ciudad. Y ustedes tenían que haber ido a las regiones, ¿no? Sin embargo, hicimos ese balance, fuimos a las regiones y ahí nos dimos cuenta que los proyectos que mejor estaban funcionando era el de la iglesia, porque estaba funcionando lo que era la teología de la liberación y también la voz de la montaña, que era una radiodifusora importante. Sin embargo, con estos elementos yo quisiera destacar que algo que yo aprendí ahí es que no necesariamente cuando hace uno el trabajo de campo uno va a encontrar cosas que uno va a investigar. Porque Andrés Medina nos decía, trabajen el mercado, trabajen la iglesia y trabajen la radiodifusora, porque son los mejores proyectos que están entendiendo lo intercultural. Y le dijimos, no, nosotros no queremos eso, ¿no? Tomando en cuenta esta perspectiva, nosotros a su vez dijimos, vamos a profundizar más esto, ¿no? Y esto lo señalo porque algo que aprendimos es que la investigación tiene que estar vinculado con los intereses de uno. La investigación es uno al final de cuentas, ¿no? Y actualmente eso se ha perdido, ¿no? Porque mucha gente lo que hace es, yo voy a hacer mi tesis como un elemento importante, pero me quedo en ese nivel de la tesis de cumplir, ¿no? Y creo que hoy con el quehacer transdisciplinario tenemos esa oportunidad de que el conocimiento se articule con saberes ancestrales, con saberes de otros enfoques, con saberes que no se han funcionado. Ya para cerrar, actualmente nosotros hicimos un proyecto que estamos funcionando 4 países, ¿no? Está la República Dominicana, está Brasil, está Perú, y lo que hemos hecho en este proyecto es la vinculación de estudiantes a través de un tema concreto que es el de las parteras, ¿no? Y ahí ha sido muy significativo el ver cómo ellos intercambian este tipo de saberes, este tipo de prácticas, y una de las conclusiones que se llegó ahí es que las parteras se dan en los lugares correspondientes, ¿no? En estos 4 países que nosotros no pensamos que se daban, pero sirvió mucho para darnos cuenta de que el saber de las parteras requiere ser actualizado, pero sobre todo el quehacer de la medicina occidental, ¿no? Los médicos se han olvidado de darle una práctica más humana, una práctica más vinculada con lo que se hacen las parteras de manera general, ¿no? A nivel de cierre, yo quisiera destacar que hoy necesitamos repensar el papel de la investigación, necesitamos recuperar los saberes de otras epistemologías, de otras prácticas, si nosotros queremos seguir avanzando en el ámbito de la investigación educativa. Me fui un poco a prisa porque son 15 minutos, pero yo quería meterlo esto al debate. Bueno, muchas gracias. Hola, buen. Muy bien. Bueno, espero se haya escuchado bien. Y bueno, es interesante ver cómo nuestros posicionamientos tienen que ver con nuestras historias, ¿no? Con nuestros lugares, donde somos, ¿no? Es muy interesante. Bueno, a continuación le pediría al querido Alfonso que nos comparta. Adelante, Alfonso, por favor. Gracias, Fabiola. Es un gusto compartir la mesa en este
en esta mañana de sábado acá en la Ciudad de México, el poder estar con el doctor Andrés, el doctor Antonio, a distancia, ¿verdad? Y en su video, y obviamente con todos quienes nos acompañan. Fíjense que el tema es un tema que ya nos provoca desde la entrada de pregunta a la reflexión, porque habla de deslizamientos y de fronteras. Entonces, cuando hablamos de deslizamientos, necesariamente pues creo que me llevaría a pensar, los quiero llevar a pensar en esta mañana, en el propio concepto del deslizamiento y en el concepto de la frontera. Porque los deslizamientos regularmente son involuntarios, ¿no? O sea, los deslizamientos suceden, vamos caminando y de repente nos deslizamos, ¿no? Nos resbalamos. De allí la idea el asunto de un desliz, me resbalé, ¿no? A veces es involuntario, difícilmente nos resbalamos de manera voluntaria, pero al final los deslizamientos implican un movimiento que a veces es abrupto, es emergente, que sucede. Y es algo así como en la realidad, por un lado. Habrá otros deslizamientos que son intencionados, movimientos intencionados, y creo que esos segundos son a los que nosotros nos referimos, sin olvidar los primeros, porque la realidad se mueve en alguna forma por sí misma, pero también nosotros podemos mover la realidad, deslizar la realidad. Y esto siempre implica el despliegue de una serie de mecanismos y una serie de elementos de diverso orden, desde el orden filosófico, epistemológico, conceptual, hasta el orden más operativo, ¿no? El orden práctico. ¿Qué movilizamos y cómo lo movilizamos de manera intencionada para transformar la realidad? Tendría que ver con el oficio del formador, pero no solamente del formador, sino el oficio del investigador. Se ha dicho, en este sentido, que hay una distinción entre el docente y el investigador. Una cosa es el docente y otra cosa es el investigador. Y hacen o tienen actividades u oficios diferentes. Yo difiero un poco y pienso que el docente siempre es un investigador y el investigador también aporta a la docencia. En ese sentido, el investigador también es un docente. Solamente habría que delimitar dónde están esas diferencias y esas cercanías. Pero en todo caso, tanto el docente como el investigador, de manera deliberada, en algunos casos, en otra inominada, producen movimientos o deslizamientos sobre la realidad. En este caso, la realidad educativa. Es el primer concepto, ¿no? Y el segundo tiene que ver con la frontera. La frontera es un lugar que podríamos considerar desde diferentes perspectivas, pero en principio es un lugar geográfico, ¿no? Que delimita dos territorios, aquello a que se refería tanto el doctor Andrés como el doctor Antonio, delimita territorios. Y esta delimitación no solamente es una situación geográfica, sino también se implica en lo cultural, en los significados, en situaciones de tipo político, de orden normativo, etcétera. Tan es así, por ejemplo, que la soberanía de un territorio termina en su frontera, ¿no? Y empieza la otra soberanía, por pensar en la soberanía. Entonces, la frontera es un lugar que implica una ruptura, implica una diferencia, que implica una división. Entonces, el asunto de pensar la frontera o de deslizarnos en la frontera no deja de lado también considerar la interfrontera, la frontera y la transfrontera. Es decir, lo que está en los límites de la frontera dentro de la frontera misma, como esa delimitación, y lo que hay después de la frontera. Y a eso me referiré en estos minutos que tengo. ¿Cómo es la interfrontera y la transfrontera? Si entendemos eso, entonces podremos desarrollar calidades o características que a la docencia de la investigación le interesan. Por ejemplo, esto de un espíritu explorador y de descubrimiento, la famosa heurística. Si nosotros nos movemos en la frontera, pues somos exploradores, ¿no es cierto? Porque quienes van o traspasan las fronteras son exploradores, descubridores, ¿no? Vamos a descubrir nuevos territorios y nuevas posibilidades.
un tanto emigrantes o inclusive hasta viajeros, por utilizar alguna metáfora. Vamos hacia lo desconocido, hacia lo inesperado o a veces a lo esperado. Depende qué tanta información tengamos y qué tanto hemos desarrollado nuestras capacidades investigativas. Bien, ¿cómo es esto de la interfrontera y la transfrontera? Pues me quiero referir a la época. ¿Cómo es la época en la que nos ha tocado vivir y en que desarrollamos nuestras acciones formativas o investigativas, dependiendo de la idea que plantee? Hay un autor que estoy revisando en estos días, ¿no? Retomando y releyendo, o dos más bien. Uno es Zygmunt Bauman, en un libro que se llama Ética Postmoderna. En este libro, que lo estoy leyendo en este momento, hace rato le di una leída ayer, este libro de la semana, nos habla precisamente de la calidad de la época postmoderna, que está situada en la incertidumbre y, como Bauman lo diría, quien conoce a Bauman no desconoce en la liquidez o en el movimiento. Pero no solamente Bauman nos hablan de esa calidad, de allí que se hable de deslizamiento. Y no me estoy refiriendo del deslizamiento desde el punto de vista de la complejidad, sino que ahora lo estoy retomando de un deslizamiento en este movimiento de Bauman. Entonces, también otros autores, ¿no? Como Casio, nos están hablando de un entorno o de momentos de entorno, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, los famosos Buchan, o un entorno Bani, que más o menos va en la misma tesitura de fragilidad, de ansiedad, de no linealidad y también de incomprensibilidad. Son entornos que nos dan la idea de movimiento, de cambio, de incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, obviamente, de temor, de ansiedad, este miedo a lo desconocido y respuestas en diferentes ámbitos y en diferentes niveles. Desde las respuestas en lo personal, ¿no? Como son nuestras respuestas fisiológicas, emocionales, etcétera, hasta las respuestas en lo comunitario o en lo colectivo. De todo este movimiento y esta incertidumbre y todo este asunto de cambio constante, nos podemos pues explicar un poco el por qué los dispositivos formativos tradicionales hoy en día se vuelven inoperantes, poco eficientes o simplemente han cambiado y nos obligan a deslizarnos o a cambiar. Esto está sucediendo tanto en lo inter como en lo trans, porque tanto dentro de las fronteras como más allá de las fronteras, vivimos en un entorno de constante movimiento y en un entorno de fragilidad, o al menos eso parece. ¿Sí? Esto diría Bauman. Frente a ello, hay otros autores que quizás son más mesurados en pensar si es que realmente estamos en un momento de tanto movimiento y tanta incertidumbre. Y son mesurados en el sentido de que se sitúan en una proporcionalidad y dicen, aquello del movimiento, la incertidumbre y los entornos son equivocismos, están situados en la posverdad, en la posmodernidad, y ciertamente tienen razón. Hay otros asuntos que quizá no son en tanto movimiento, no han cambiado tanto con el transcurso de la historia y podría que tengan razón. Por ejemplo, el modelo educativo en el que estamos, ¿no? Que se deriva básicamente del modelo prusiano. Entonces, si nosotros analizamos el modelo educativo prusiano, ¿cuántos siglos tiene? Y la escuela sigue funcionando básicamente o casi de la misma manera. Entonces, hay ciertas regularidades que implican cambios, pero no cambios tan repentinos o inciertos como lo diría Bauman. En este caso me refiero a Mauricio Beuchot. Mauricio Beuchot, que nos habla de la hermenéutica analógica, y un autor también filósofo coreano que estoy leyendo actual, que se apellida Han, que escribe un libro sobre la esperanza, apenas lo acaba de sacar el año pasado, y entonces nos pone otra perspectiva. Frente a todo este miedo, frente a toda esta incertidumbre, desarrollemos esperanza. Bueno, pues la actualidad tanto inter como transfronteriza nos sitúa entre un ambiente o entorno entre la incertidumbre y la certidumbre, entre la esperanza y la desesperanza, donde nosotros como docentes tendremos que actuar. Pero tiene nombres específicos, porque esto suena como muy filosófico. En términos específicos, nuestro contexto, nuestra época, nuestra realidad
en la cual se producen estos cambios y estas transformaciones están situadas en tópicos que a continuación mencionaré, que no son limitativos, simplemente los enuncio para darle algún sentido a la exposición. 1, lo decía el doctor Antonio, 4ª, 5ª y 6ª revoluciones industriales. Entorno de cambio tecnológico. Eso ya es problemático, porque nos lleva a pensar en la IA, Big Data, metaverso, las interacciones en todo esto de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la cultura incel, que hoy nos ha generado tantas cosas en México, está relacionada con todas estas interacciones derivadas de la tecnología y otras cosas. La necesidad de construir mundos inclusivos, y ahí situamos esta derivación, esta orientación hacia la inclusión en nuestra actualidad y el respeto por las diversidades. La posibilidad de otros campos y perspectivas laborales para las personas, épocas de posthumanismo y transhumanismo, donde habrá que reconocer que hay algo más allá de lo humano, pero también que nuestras habilidades y capacidades se pueden modificar. ¿A través de qué? A través de la ciencia y de la tecnología. Necesidades en la salud mental, en lo psicológico, en lo emocional, época de violencia, de múltiples riesgos dentro y fuera de las escuelas, dentro y fuera de las comunidades, varios, sobre todo Latinoamérica, creo que podemos pensar un poco en eso de los riesgos y de los peligros que implica el simple hecho de vivir, ¿no? Ahora, pensemos la docencia, todos los riesgos que implica. Aparte de todas las virtudes, pero también sus riesgos. Momento de pospandemia, decía el doctor Andrés Marino, y de cambio climático. Antes de pensar, por ejemplo, en que en México, me acuerdo cuando hice mi examen para entrar a la educación pública, nos decían, ¿cómo es el protocolo de inundación? Y decía, bueno, aquí en la Ciudad de México, protocolo de inundación, pues eso de una inundación terrible es para Veracruz, para Guerrero, ¿no? Que son los estados que colindan con el mar. Pero la Ciudad de México y con el cambio climático, ¿qué creen? Que sí tenemos la posibilidad en México y está sucediendo de una inundación. Entonces sí aplica el protocolo, porque el cambio climático nos obliga a pensar en cambios en deslizamientos. Cuando pensamos qué deslizamientos necesitamos producir de esta interfrontera hacia la transfrontera o de la transfrontera hacia la interfrontera de manera recursiva, por utilizar un lenguaje que el doctor Eusebio usaría, estar en la frontera entonces es un asunto problemático y complicado, ¿sí? Vivir en la frontera es un asunto problemático y complicado, porque siempre nos implicará el investigar, el descubrir, pero también el superar de alguna manera mediante la investigación, el uso de la ciencia, la producción de conocimiento, la creatividad, etcétera, todas estas condiciones para crear mejores escenarios, para crear mejores condiciones para transformarla. Y la herramienta por excelencia que tenemos, al menos en la educación, es la intervención y la innovación. Estar en la frontera significa entonces producir y aprovechar, ¿no? Construir un conocimiento actualizado e innovador que nos lleve a transformar las condiciones que tenemos, pero que no está descontextualizada de las mismas. No se trata de una fantasía, ¿no? No se trata de una utopía nada más, sino de cambios situados en la realidad. Por eso hablaba hace rato de lo analógico. Estar en la frontera siempre implica una perspectiva y un espíritu analógico de prudencia o de proporcionalidad, de reconocimiento de dónde estamos y hacia dónde queremos llamar. La herramienta de intervención, y esto lo tomaré para después, porque me quedan unos minutos, la herramienta de intervención educativa, nos permite precisamente generar esos deslizamientos o esos cambios a partir del uso, ¿no?, del aprovechamiento de la investigación, de la formación, la evaluación para transformar las realidades. Nosotros partimos entonces de una realidad dada, ¿no?, que tiene ciertas características y condiciones, las cuales develamos y descubrimos a partir o con el uso de la investigación educativa, de la investigación en general, despliegue metodológico, despliegue instrumental, despliegue de análisis de esa realidad. Establecemos básicamente las condiciones. Para después de esas condiciones, aplicamos un momento estratégico, ¿no es cierto?, de cambio, de transformación. Y ahí aprovechamos toda la potencia de la didáctica
de nuestra creación, de la pedagogía, etcétera, ¿no? Toda la potencia que tiene. Y luego, ¿no? Después de todo eso, implementamos, etcétera, y valoramos cuáles son los resultados, cómo se ha reconstruido esa realidad y reiniciamos otra vez el proceso. Y en esta última fase está involucrada la investigación. Por eso decíamos, el docente es investigador. Actuar en la frontera siempre implica la investigación, pero también a la didáctica, a la pedagogía, a la filosofía. En ese sentido, la idea de transdisciplina es una idea adecuada para transformar desde la frontera. Ya no desde la unidisciplina, ya no desde la multidisciplina, ni de la interdisciplina, sino la transdisciplina. Y el modelo transdisciplinario nos ayudará porque suma conocimiento científico como conocimiento unificado para transformar las realidades. Complicado y difícil, pero útil. Y allí me quedaré, estimada doctora Fabiola. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por ser tan cuidadoso del tiempo. Pues una vez más, o sea, cómo desde nuestra historia, desde nuestra formación, pues estamos planteando cosas muy interesantes. Y bueno, ahorita vamos a abrir el espacio para la conversación. Quisiera, pues ahora atreverme a compartir algunos planteamientos, no sin antes mencionar que estos planteamientos pues surgen precisamente del lugar desde donde yo hago investigación y desde donde trabajo educación y soy docente, ¿no? Estos planteamientos tienen que ver entonces básicamente con el trabajo con docentes en formación de escuelas normales, docentes en servicio a partir de posgrado, donde pues hay un peso muy importante en la formación para la investigación. Particularmente, actualmente estamos trabajando un posgrado en pedagogía y una maestría en interculturalidad para la paz y los conflictos escolares. En ambos programas, la investigación obviamente tiene un lugar muy importante. Y reitero, o sea, están pensados, son programas pensados especialmente para docentes. Como bien decía Alfonso hace un momento, pensados en docentes investigadores y donde la docencia realmente no puede pensarse de otra manera, no se pueden construir alternativas otras sin investigación. En ese sentido, también referir que estos planteamientos tienen que ver también con una continua problematización y reflexión en torno a qué es lo pedagógico y entonces dónde estaría centrada la discusión y la construcción de objetos de investigación, además del sentido de su propia construcción y de los alcances de la misma. En ese sentido, es que planteo estos tres momentos, también por cuestión de tiempo me quedé con estos tres elementos, y bueno, me parece muy interesante que se empiece hablando del propio deslizamiento y de la propia frontera. Y yo quisiera hablar de la frontera entendida más que como límite, como posibilidad, porque es desde la frontera que podemos visualizar otros lugares de enunciación, otros lugares de abordaje, otros lugares de intervención misma. En ese sentido, pues ya los antiguos griegos planteaban la frontera como un elemento fundamental para visualizar el mundo. Por eso Hermes es el dios de la frontera. Él marcaba la diferencia, ¿no? Entre lo secular y lo sagrado, entre la vida y la muerte, etcétera. Entonces, en este sentido, es a partir de esa frontera que creo que podemos pensar o no en deslizamientos. Pueden ser, bien lo decía Alfonso, pueden ser deslizamientos voluntarios o involuntarios. Yo creo que a veces en la investigación también hay deslizamientos involuntarios. De pronto la propia investigación, que además yo la planteo como un espacio de formatividad, es decir, como una posibilidad de reconstruir nuestra propia forma de ver el mundo, de hacernos conscientes de dónde venimos, por qué pensamos lo que pensamos y por qué somos lo que somos. La propia investigación nos da eso. Y en ese sentido, el propio ejercicio investigativo, de pronto ya cuando nos damos cuenta, ya nos deslizamos a otro lugar.
y de pronto no fue tan voluntario ni tan planeado, ¿no? Al menos a mí me pasó en mi investigación para el doctorado. En ese sentido, es que yo planteo como que tres elementos importantes que algunos ya los tocaron ustedes, sin ponernos de acuerdo, han sido ya mencionados aquí, entonces me voy muy rápido. El primer elemento, estaríamos hablando de deslizamientos epistemológicos, la investigación como tránsito entre regímenes de verdad. En ese sentido, creo que tenemos que empezar a pensar en construcciones interepistémicas. De pronto, al menos yo recuerdo todavía cuando me formé en la maestría, de alguna manera en el doctorado, aunque ya no fue tan riguroso, de pronto tenías que ser muy cuidadoso de que algo no pareciera positivista porque era una calamidad, era pues casi nos mandaban a la delegación, ¿no? En ese sentido, el llamado rigor epistemológico de pronto se convierte en camisa de fuerza que no te permite construir otras posibilidades de comprensión. Yo creo que tenemos que empezar a poner en duda esos regímenes de verdad y empezar a construir desde estas dimensiones interepistemológicas. Ya lo había mencionado, lo mencionó Toño, creo que lo mencionaron los tres que me antecedieron. Esta necesidad también de pensarnos desde otras fronteras disciplinarias permeables, la transdisciplinaridad como política de frontera. En ese sentido, particularmente les comparto mi historia, yo de origen soy socióloga. La pedagogía llegó pues mucho después, hasta el doctorado. En ese sentido, es que desde origen me di cuenta que ni la sociología ni la pedagogía, después accedí a la filosofía, y resulta que llega el momento en que te das cuenta que lo interdisciplinario no alcanza, que necesitas otros elementos, y en ese sentido, esta transdisciplinariedad creo que es una parte muy importante desde donde tenemos que empezar a tejer, desde donde tenemos que empezar a constituirnos, y que además esta transdisciplinariedad, además de esta dimensión interepistémica, nos permite recuperar esto que Toño no lo contó de manera muy bonita, esta recuperación de otras formas de ver el mundo, de otros saberes, de otras posibilidades que han sido negadas y que han sido invisibilizadas, pero que de pronto son parte fundamental para comprender pues las realidades, las diferentes realidades en las que vivimos. Particularmente en la labor docente, creo que estos elementos son fundamentales porque precisamente porque las escuelas y las aulas pues son ahí se cruzan múltiples culturas, múltiples saberes, y en ese sentido esa apertura nos permite dar cuenta de esa riqueza. Esto implica también la necesidad de construir objetos híbridos, materiales que recuperen la semioticidad, bordes como lugares productivos de agencia. Es decir, en este giro estético, por ejemplo, en donde estas fronteras entre la ciencia, entre el arte, por ejemplo, entre la poesía, desde pronto siguen muy marcadas, sobre todo en nuestros programas de posgrado. De pronto, esta lógica lingüística centrada en la ciencia tiende a limitar, tiende a negar otros lenguajes, otras posibilidades. Yo creo que tenemos que empezar a abrir estas fronteras y empezar a construir estos objetos híbridos, porque son parte de la vida, son parte de la vida de las comunidades, de los sujetos, y en ese sentido es que desde esta hibridación es que podemos construir agencias. Y bueno, para abrir paso a la conversación, me quisiera quedar en esto. Voy a quitar la presentación. Y bueno, pues hay varias cosas aquí con las que creo que podríamos iniciar. Por ejemplo, algo que se me hizo muy interesante y que a lo mejor podríamos empezar con eso, si ustedes están de acuerdo, es cuando Andrés plantea que este posicionarnos en la frontera o pensarnos en investigar desde la frontera no implica destruirlas. Eso se me hace muy interesante y muy retador. Eh, es así. ¿Cómo ves, Alfonso? Fíjate que es cierta pensando, y voy a poner un ejemplo, ¿no?
que sea provocador. La lucha entre el norte y el sur. Esa está Hoy muy en buena. día se ha dicho, esa está buena y es provocadora, Fabián. La pongo ahí porque esa va a levantar. Se ha dicho que el norte, y es cierto, se ha dicho, es cierto, que el norte epistemológico es un norte colonizador, ¿no? Estamos colonizados. Por tanto, y bueno, palabras más, palabras menos, existe la necesidad de decolonizarnos, descolonizarnos, no colonizarnos, transcolonizarnos, poscolonizarnos, como gusten y manden llamarles, pero es una emancipación. Esa es la palabra, emanciparnos del norte epistemológico, y para eso entonces Boaventura, Dussel, primero, Walls, etcétera, desarrollan el sur epistemológico o los sures epistemológicos. Y entonces se forman polos, ¿no? Polos entre el norte y el sur. De tal manera que el sur quiere, ¿no? En ese paso de la frontera que le marcaba el norte epistemológico, la emancipación siempre tiene que ver con transgredir, trasladarse más allá de la frontera. Recordemos que la emancipación es esa figura jurídica que se desarrolló en Roma, en la Roma antigua, donde el pater familias era el que tenía la tutela sobre las personas, sus descendientes, esposas, hijos, etcétera. Entonces, la emancipatio fue una figura jurídica a partir de la cual esa persona considerada bajo tutela o minoría de edad, ¿no? Establecía un proceso legal para desligarse o deslindarse de la autoridad del pater familias. Entonces, en este asunto, el sur epistémico se erige como una emancipación. Pero una emancipación que quiere destruir al norte. Y por eso de ahí viene la provocación, ¿no? Destruir al norte y decir todo lo que huela a norte epistémico, bye, adiós, porque es una colonización. Y entonces hablamos de colonización política, cultural, económica, académica, tecnológica, todo tipo de colonización, sin cuestionarnos, sin pensar en un aspecto, en un asunto de más proporcionalidad, y coincido con el doctor. La perspectiva que considero sería una adecuada de no destruir fronteras es la proporcionalidad, ¿no? ¿Qué tanto del norte, ¿no? y del sur están articulados y relacionados en una realidad nuestra latinoamericana que es mestiza, ¿no? En una realidad nuestra latinoamericana donde, por ejemplo, fíjense, en la Ciudad de México resaltamos nosotros el pasado cultural, el pasado que tenemos, no toda nuestra cultura. Buena parte de esa cultura es prehispánica, sí, del sur, pero otra parte, y muy importante, es una cultura del norte, ¿no? Nuestra cultura que es mestiza y no tendría que ver con estas posiciones, ¿no? Tan lejanas y tan polarizantes, sino que la necesidad sería buscar posiciones más complementarias y prudentes que reconozcan la presencia del norte y del sur en lo que llamamos, o lo que sería la producción de nuestra vida latinoamericana, que es mestiza. Fabiola, por ejemplo, se apellida Hernández. Andrés se apellida Osorio Herrera. Soy Luna Martínez. Sin embargo, somos del sur, ¿no? Sin embargo, nuestro apellido no es del sur. Nuestro apellido es del norte. Estamos hablando en español, en castellano. El significado que ha venido de ese lenguaje lo tenemos acá, ¿no? Inclusive citamos autores, ¿no? del norte, citamos autores europeos, Piaget, Foucault, Bourdieu, etcétera, ¿no? ¿Eso nos hace menos del sur? ¿Nos hace más del norte? Simplemente somos seres humanos donde coinciden, donde se articulan diferentes perspectivas y significados culturales. Creo que el estar en la frontera en este sentido provocador tendría que ver en cómo aprovechamos ambas cosas sin destruirlas, buscarlas complementarias y no casarnos con significados polarizantes y unívocos, sino significados más prudentes respecto de esta realidad como constructo, como construcción. De allí que algunos autores, y con esto cierro,
como Mauricio Beuchot, y lo vuelvo a citar, estamos platicando un día y él pensó y pensamos y ahora escribió el poscolonialismo analógico, que es como la respuesta más proporcional a estas derivaciones entre el norte y el sur. Allí me quedo. Gracias, Alfonso. Bueno, pues ya está más interesante la provocación, pero a ver, quisiera darle la palabra al provocador inicial. Por favor, Andrés. Perfecto, no, aquí conteniendo, no, realmente es muy provocador el ejemplo y cuando yo estaba colocando el tema de no destruirlas, sino abrirlas, porque realmente, y tomando un poco lo que dice el doctor Luna, cuando yo ubico desde puntos de encuentro, cuando podamos ubicar, es que tenemos más en común de lo que pensamos. Tenemos un ejemplo claro, voy a ubicarlo aquí en Colombia con Venezuela. Sin, elementos políticos y demás, pero existe la situación de que, por ejemplo, Cali, la ciudad de Cali, donde yo me ubico, que es al suroccidente, es un corredor humanitario. Por aquí todos los migrantes transitan por Cali, obligatoriamente. Es algo que por la posición geográfica de Cali tenemos, y cuando ustedes vengan acá, cordialmente invitados, tenemos la brisa de justamente a 2 horas tenemos el Océano Pacífico, tenemos todo el tránsito por la panorámica, y esa parte, justamente yo creo que la dificultad más grande es que hemos intentado de que, ¿qué es de Venezuela y qué es nuestro? ¿O qué es de Ecuador y qué es nuestro? No, justamente pasa algo muy curioso con la gente que se ubica en Pasto, en Colombia, que está más cerca de la parte de Ecuador. Ellos no tienen esa dificultad, no pelean, no destruyen esa frontera. Lo pongo en este ejemplo, ellos intentan es abrirla, establecer puntos de encuentros. El elemento, yo creo que otro elemento es la sinergia. Cuando el doctor decía, el Luna decía que los deslizamientos son involuntarios totalmente, totalmente de acuerdo. Cuando comprendemos que esa frontera puede tener unos deslizamientos, unos movimientos involuntarios, entendemos que existen unas sinergias, unos aspectos naturales de diálogo, de comprensión, no de imposición. Y el otro punto es el elemento de resignificar la realidad, por ejemplo, de Colombia versus otros países, que hemos tenido tanta situación de migrantes, tantos elementos, tantas otras culturas que llegan, pues yo creo que lo que ha permitido que prevalezca un poco, que Cali resurja entre muchas cosas, es el componente de que resignifica. En vez, como dice el doctor Luna, en vez de estar estableciendo qué es mío, qué es tuyo, qué es nuestro, no. ¿En dónde nos encontramos? ¿En dónde está mi posicionamiento, mi elemento de idealización, pero también dónde está la posibilidad de escucharte y construir en conjunto? Eh, Fundamental. El elemento, o sea, las fronteras siempre van a estar. Las barreras locales, temporales, locativas, siempre van a estar. Las barreras, las fronteras epistemológicas, el elemento de lo que dice el doctor Luna, que yo soy maestro, pero no soy investigador, no. Está la frontera. Yo tengo esa dualidad y el investigador también es maestro. ¿En qué momento ese maestro comprende de que la investigación es parte de, y que el investigador comprende que educar también es parte de? Entonces, aquí el elemento de las fronteras para mí es totalmente provocador, el elemento de lo que dice de lo del norte y del sur. Colombia, ustedes nos llevan un gran recorrido, y en el postdoctorado lo he descubierto, en esa comprensión de las culturas de posicionamiento del norte y sur, porque Colombia todavía en esa parte estamos aún cerrados, a pesar de que somos un corredor y tenemos muchos elementos en común con ustedes, nos quedamos un poco atrás. Ustedes ya dieron ese salto y ya llevan un salto de debatir, ya no de pelear, de no estar peleando, de confrontación de qué es tuyo, que no, qué son los puntos de encuentros que tenemos y dónde podemos continuar para poder resignificar. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues al respecto, yo podría decir que estoy de acuerdo y que no estoy de acuerdo. Por lo siguiente, estoy de acuerdo que es importante posicionarnos en torno a la frontera, es decir, la frontera es la que nos permite visualizar, la que nos permite mirar otros territorios, otras posibilidades. Con respecto al norte y el sur, se me hace muy interesante porque finalmente si partimos, como dice Scliar, toda cultura es colonizante, toda. Entonces quiere decir que la posición de colonial, pues también lo es, ¿no? O sea, tendríamos que partir de esa condición. Sin embargo, cuando Alfonso menciona este asunto de la proporcionalidad,
¿no? Así como que agarrar no sé, se me ocurre, ¿no? Lo mejor del norte y lo mejor del sur. Sí, pero eso creo que no está considerando que finalmente surge sobre todo el posicionamiento del sur desde elementos de relaciones de poder. Es decir, aquí estamos hablando de que la teoría y la investigación pues no se dan en el aire tampoco, ¿no? Se dan en condiciones políticas específicas y en relaciones de poder específicas que creo que también los investigadores tenemos que tener conciencia de ello. Efectivamente, pues yo me formé en el marxismo, ¿no? Y sigo pensando desde ahí muchas cosas. Es más, la propia perspectiva de colonial la comprendo gracias pues a que mi origen es ese, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también estoy de acuerdo, esta posición recalcitrante de pronto de negar, ¿no? Todo lo que viene del norte, se me hace, incluso así como ellos, como con la propia decolonial habla del epistemicidio, pues eso también es una forma de epistemicidio, ¿no? Desde mi punto de vista, pero también creo que pensar en que se puede construir desde proporcionalidad, creo que habría que pensarlo, precisamente porque estamos en condiciones de relaciones de poder, pues que no son equitativas, ¿no? Entonces, sin embargo, efectivamente, pues tiene que ver con esto que estamos discutiendo, pues, de la posibilidad de deslizamientos y cómo a lo mejor eso creo que a lo mejor no lo mencionamos o al menos yo no lo planteé o no lo escuché, cómo esta posibilidad de transgredir fronteras o de abrirlas y de deslizarnos, pues también tiene que ver con una dimensión política, un poder ser, ¿no? Y todo el contexto que eso implica. Bueno, hasta aquí me quedaría, no sé, Alfonso, Andrés, no sé si quisieran comentar algo al respecto. No sé, no sé, a mí me gustó, me parece importante una frase que acaba de relaciones de poder. Esa es la gran situación con el tema. Y la frontera nos permite establecer también límites, saber dónde puede iniciar situaciones, dónde pueden terminar también, o hasta dónde los famosos alcances epistemológicos. Entonces, justamente, al final te cuentas, todo termina en relación de poder. Siempre va a existir dentro de ese componente, yo creo que lo que hacía mencionar el tema político, cómo lo hablaba desde el momento de cómo, por ejemplo, de la frontera lo académico, lo disciplinar, lo institucional y lo tecnológico, justamente lo institucional hablaba del componente político. Y siempre va a estar, en la institución siempre va a estar la frontera entre el estudiante y el maestro. Siempre, siempre va a estar esos elementos. Yo le decía hace poco a una directiva, es que, por ejemplo, tu puesto de poder es un puesto de soledades. Lo mismo, muchas veces ese elemento también de la figura de poder, y hablamos de la parte epistemológica, interviene mucho, porque al final siempre cada persona desde su lugar va a querer que, como tú le acabas de, el marxismo, tú dices, yo me ubico en el marxismo, tú al final vas a querer que tu posición sea la respetada. Ah, uno tiene unas posibilidades de movilidad, de deslizamientos involuntarios, como digo, pero también de algunos movimientos voluntarios, pero al final de cuentas uno quiere que el posicionamiento o las ideas que uno tiene sean las que estén por encima. Y siempre esta confrontación va a estar permanente. No sé qué puede decir el doctor Luna al respecto. Adelante, Alfonso. Pues puedo decir bastantes cosas, estimado doctor Andrés, porque se ha puesto muy interesante este asunto de las fronteras, ¿no? Y ahora que hablaba la doctora Fabiola del marxismo, me acordé de la idea de brecha, ¿no? De la idea de brecha, más que de la idea de frontera. Y ahora me pregunto qué es más fácil, ¿no? Transgredir una frontera o superar o disminuir una brecha, ¿no? Y ahora que se habla de tantas brechas y distancias entre, por ejemplo, las brechas digitales, ¿no? Entre quienes acceden y no acceden al Internet, por ejemplo, o a cualquier tecnología, o las brechas epistémicas que existen entre una y otra posibilidad de epistémica, pues me lleva a pensar más. Pero eso solamente es algo que estoy pensando. Refiriéndome a la frontera, es que el término frontera es bien curioso porque es polisémico, ¿no? Lo podemos analizar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la geografía,
Me acuerdo que durante la época de Aprende en Casa, me tocó hacer programas, imagínense, programas de los de la tele, ¿no? De los que salían en la tele. Bueno, en realidad de los escritores. Y entonces, allí hablamos de las fronteras. Y en esas fronteras, pues había fronteras políticas, habría fronteras naturales y había fronteras artificiales. Y como siempre estamos en este lenguaje metafórico de que si el sur, que si el norte, que la frontera, entonces también valdría la pena hablar de que existen en la frontera, existen también depresiones, existen elevaciones, hay hasta una especie de fronteras más fáciles de franquear que otras fronteras más difíciles de franquear. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para poder superar o pasar la frontera? A veces son sencillos y a veces no tanto, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la frontera con Estados Unidos. Ahora con tantas visas que están negando o tantas visas que están quitando, porque hay un poder hegemónico que decide quién pasa y quién no pasa. Entonces, en esto del conocimiento de frontera también hay poderes hegemónicos, discursos establecidos que nos dicen quién pasa y no pasa, o a quién le negamos la posibilidad y a quién no le negamos la posibilidad. Y entonces se establecen esos discursos de manera hegemónica, como lo decíamos, ya sea del norte o del sur, depende para dónde queramos pasar, ¿no? Y entonces habría que respetar el canon del discurso hegemónico y presentar el pasaporte o la visa, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con un control epistemológico, ¿no? Entonces, superar la frontera sí implica preguntar y cuestionar los controles epistemológicos en la producción del conocimiento. Y este cuestionamiento siempre es complicado, porque como decía Fabiola, y también Antonio y Andrés hablaban, desde la propia formación y desde la propia convicción. Entonces, cada quien dependiendo de la formación y convicción, pues podrá o no superar esa frontera en ese término de control epistemológico, pero también en cuestión de la adscripción a grupos, ¿no? Dependiendo del grupo, también está esa posibilidad de que nuestro conocimiento sea o no sea validado. Y entonces hasta el conocimiento o la producción de conocimiento de frontera termina siendo una frontera misma del propio conocimiento. Entonces es curioso en este asunto. Y en cuanto a las naturales y las artificiales, solamente la referencia geográfica, pero el asunto que quiero plantear acá es cómo superar o cómo poder establecer puentes, ¿no? Por ejemplo, una forma de pasar la frontera es el puente. Establecer un puente que puede ser epistemológico entre las perspectivas, que nunca, no deja de ser realista, ¿no? Realista y situado obviamente, en un conocimiento adecuado con las condiciones en que se están produciendo los actos. Pero también podríamos pensar en otras maneras que son legítimas, legales, obviamente, que son los túneles, ¿no? Un túnel también, no sé, puentes epistémicos, túneles, pero también medios de transporte, algunos más rápidos o algunos más lentos, pero el asunto es con ese espíritu de llegar, de pasar y de ir y de regresar, de dialogar, pensar cómo tendemos esos puentes. Pero fíjense que la frontera también se puede traspasar de manera no legal o de manera subrepticia, ¿no? El Chapo Guzmán, tan famoso acá en México, era famoso por sus túneles, ¿no? Y esos túneles no eran legales, pero también le servían para cruzar la frontera, ¿no? Entonces, solamente porque lo estoy pensando, fíjense todo lo que me hacen pensar, estimada doctora, estimado doctor y compañeros que estamos acá, que puede haber formas lícitas o ilícitas de transgresoras, disruptivas y otras no tanto de establecer esta comunicación interfronteriza. Todo depende mucho de la vigilancia epistémica y quiero poner ahí el asunto. Cuestionemos la epistemología, cuestionemos la vigilancia epistemológica que tiene nuestra producción de conocimiento científico. Solamente me quedo allí. Pues muy bien, a eso me refería con lo interepistémico, son esos puentes, ¿no? Son esos puentes o posibles túneles, lícitos o no, porque finalmente la epistemología, si revisamos la historia de la epistemología, pues es lo que ha pasado, ¿no? O sea, la epistemología surge como, pues como la gran matriarca de la ciencia, la que protege los buenos haceres científicos, pero en su historia surgieron pues transgresiones,
Surgieron los que construyeron puentes ilícitos y pasaron, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es que tenemos que construir más esos puentes, lícitos e ilícitos, ¿no? Túneles lícitos e ilícitos, precisamente porque pues creo que es urgente pues construir alternativas educativas y sociales. Y eso creo que que es lo que nos debe de mover. Y bueno, en relación a esto precisamente, a estos puentes, a estas posibilidades, a esto del poder y de lo instituido, por ahí Andrés también mencionó algo interesante, hablaba de la incertidumbre, ¿no? De cómo deslizarnos, pues estamos viendo, ¿no? Cómo este asunto de las fronteras, pues genera mucho ruido, genera incertidumbre, evidentemente. Allí la pregunta sería, ¿qué tanto margen de incertidumbre tenemos en términos de investigación cuando estamos en una sociedad donde se prioriza el control, donde se priorizan los resultados, donde se prioriza, pues vaya, la investigación, mucha de ella, no la que hacemos nosotros regularmente, pero mucha de ella está financiada. Y entonces, pues busca resultados, ¿no? Busca control. Entonces, ¿qué tanto estos deslizamientos y transgredir fronteras o abrir fronteras, depende, ¿no? Se convierte también en un acto político y en un acto posible, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Andrés? Bueno, relación al tema de la incertidumbre, que lo coloqué allí, eh, realmente considero que el tema de incertidumbre nos estamos permitiendo hoy tener incertidumbre, pero yo creo que más que todo comunicarla, porque siempre ha estado allí. La incertidumbre en el momento de una investigación o de un proceso, cualquier proceso está permanente. Pero me quiero devolver algo del punto anterior, que quiero ubicarlo en el tema de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de los puentes, de los túneles, de elementos lícitos e ilícitos, es donde la IA está tomando gran fuerza, porque están también, aparte del tema de la frontera, también están las convicciones. Lo decía el doctor Luna, paso a la frontera de manera legal, pero me voy a demorar más, o paso de manera ilegal, paso rápido, pero pongo en riesgo mi vida. Lo mismo, hago un trabajo, una investigación a ciencia cierta, con el tiempo, con la dedicación, con toda la experticia, con todo lo que demanda, y me va a tomar mucho más tiempo, o me hago, entre comillas, expertos de la inteligencia artificial y la uso indiscriminadamente para crear artículos, documentos y proyectos donde ya, entonces dije ya, porque la IA no tiene ese componente que tenemos nosotros humanos, componente, o sea, el componente de decisión, está ese elemento de, en verdad es correcto. La IA, todos sabemos que se equivocan, la famosa alucinación de la IA, pero porque en ellos no hay un componente ético, en nosotros hay un componente ético. Si yo deseo pasar esa frontera, transgredirla, a pesar de todas las situaciones que vienen con ello, de esa transgresión, pues simplemente yo soy, digamos, fui el que tomé la decisión, pero la IA está allí. Y eso viene también el tema de la incertidumbre. ¿Qué tanto lo que hoy por hoy se está investigando, qué tanto hoy desde esa apuesta epistémica se está desarrollando, realmente es producto de un proceso riguroso de investigación, con todos sus aciertos y desaciertos, y como dice usted, doctora Fabiola, los que están financiados, pues afortunadamente tienen toda ese libre albedrío y todas las posibilidades de desarrollo, pero tienen que presentar resultados. En cambio, los que vamos allí de manera autónoma, vamos con honoris causa, pues sabemos esa situación y momentos en que decimos, no doy más, no encuentro la información. Pero está este nuevo elemento, esa voz que me está hablando de decir, úsame y vas a encontrar toda la información que tú requieres. Entonces, la incertidumbre para mí, por ejemplo, al momento de ubicarme, de pasar, transgredir una frontera, como dijo el doctor Luna, con toda la significación que tiene la palabra frontera, y yo creo que me ubico más en el tema de las brechas, realmente, ¿qué lugar estamos nosotros alcanzando? En la sociedad, ¿qué quiere llegar a ser? Y por eso lo comentaba al inicio de la presentación, el elemento de transformar y la parte dialógica.
La incertidumbre va a estar, siempre ha estado. ¿Qué tanto hoy por hoy nos permitimos expresar la incertidumbre frente al tema de transgredir una frontera? Algo, por ejemplo, que me pasó hace poco. Un estudiante, estoy asesorando en un tema de espiritualidad, una tesis de doctorado donde me habla de lo emocional y me habla de lo espiritual, tener que preguntarle a la universidad. Yo le decía, tú no te ubicas en lo cualitativo, ni en lo cuantitativo, ni en lo mixto, sino yo creo que ni siquiera desde la complejidad. Ya me dice, y tener que preguntar, ¿me permiten ubicarla en un paradigma? Me dijeron, sí, es que hay muchos. Y yo, pues sí, pero pues no sé ustedes, en esa incertidumbre, si se quieran ubicar en una investigación donde me habla de lo espiritual, me habla de la arquitectura y me habla de las emociones. Es una locura ese triángulo que tengo con ella, pero al final, esa incertidumbre es la que me motiva. Entonces, aquí viene un último elemento. La incertidumbre para mí motiva. Motiva a descubrir que hay más allá de lo visible. Yo miro de lo esencial, como dice el libro de Principito. Voy a mirar un poco más allá, porque ahí está la frontera. Lo que me permite transgredir, movilizarme en esa frontera es la incertidumbre. Pero obviamente siempre con ese elemento de no llegar a dar que la verdad absoluta es la que tengo yo desde mi conocimiento, desde mi información, sino ese componente de poder dialogar con otro, de escuchar a otro y, digamos, moldear elementos que tal vez me puedan favorecer o no, porque al final de cuentas es la construcción del conocimiento. No sé qué, doctor Luna, qué puede decir al respecto. Si la incertidumbre gusta o no gusta. ¿Qué preguntas hacen tanto el doctor Andrés como la doctora Fabiola? Esto parece examen de postdoctorado. Bueno, en fin, fíjense que he estado pensando en eso de la incertidumbre. Nosotros lo escribimos, ¿no? Lo pensamos, lo reflexionamos. Es más, lo enseñamos y aplicamos en nuestra realidad, como lo decía el doctor Andrés hace ratito. Vivimos en la incertidumbre, pero últimamente he estado pensando, y esto últimamente ha sido de unos meses para acá, quizá todo este año, eh, sobre esto de la incertidumbre como marco de la posmodernidad, ¿no? Fíjense que ideológicamente Michel Foucault nos hablaba en el orden del discurso, nos hablaba de lo verdadero no es lo verdadero en el sentido estricto, sino es aquello que ha sido legitimado, ¿no? Aceptado en una sociedad, en una época determinada. Entonces la posmodernidad nos ha ofrecido la incertidumbre como una certidumbre. Entonces es la certidumbre de la incertidumbre. Tenemos certeza de que vivimos en un mundo incierto. Entonces ya no es tanta incertidumbre porque hay una certidumbre, ¿no? Lo cierto de lo incierto. Y digo, ¿en serio sí será totalmente verdadero esta palabra? El que vivimos en la incertidumbre, porque si nos acordamos y leemos a Heidegger, el Dasein, el que ha sido lanzado, dentro de todas las posibilidades hay una posibilidad que siempre es cierta y presente de nuestra vida, y es la muerte, ¿no? Todos los seres humanos tenemos la certidumbre de eso, ¿o no es cierto? Somos seres mortales. Tenemos la certidumbre de que hemos nacido a partir de un proceso de gestación, independientemente de que si fue in vitro o no fue in vitro, esa certeza. No conozco un ser humano, bueno, sí, quienes desde el cristianismo se diría que sí, pero inclusive desde el cristianismo, fíjense, el ser humano Jesús nació mediante la gestación, en todo caso, ¿no? Si nosotros fuéramos y a preguntarle, hablando del cristianismo, a los cristianos, si tienen certezas, nos dirían que sí, la certeza de la salvación y la certeza de la vida eterna. Y unos dirían, es que eso procede de la fe. Bueno, tienen certidumbre, ¿no? Las necesidades de las que hablaba la famosa pirámide esta de Maslow siguen siendo ciertas, ¿no es cierto? Tenemos necesidades que si no satisfacemos, pues simplemente no podemos sobrevivir. Entonces, creo que la incertidumbre, más que una realidad absoluta que no existe, pero en este caso que es un marco solamente en el que la posmodernidad nos ha hecho vivir y quizá una convicción a la que hemos llegado a partir de toda esta construcción del mundo neoliberal y posmoderno, porque también habría que decir que el capitalismo, fuera de cualquiera que sea,
tiene la misma intención de explotar, ¿no? Desde que surgió hasta este momento, nada más cambia el objeto de explotación, pero siempre tiene que ver con explotar y sacar, ¿no? La fuerza de trabajo y ahora la vida cotidiana a través de la explotación de nuestros datos, ¿no? Por las máquinas, estas, ¿cómo se llaman? De la Internet de las cosas. Entonces, como que sí hay ciertas regularidades y no son tan inciertas, ¿eh? O sea, eso se mantiene y es regular, pero decimos, vivimos en la incertidumbre del cambio climático, en la incertidumbre de que no sabemos qué pasará mañana. Entonces, creo que las dos cosas subsisten, coexisten, y la invitación sería, y esto es mi pensamiento a partir de la pregunta del doctor Andrés, ¿qué pienso sobre eso de la incertidumbre? Que tendríamos que tomarla con mayor prudencia, ¿no? Tenemos certeza de que si no comemos tantos días o no respiramos o no tomamos agua, simplemente no está garantizada nuestra subsistencia, ¿no? Tenemos certeza de que si nos enfermamos y tomamos algún medicamento podemos mejorar, ¿no? Y esa certeza sí existe. Entonces hay ciertas certidumbres y ciertas incertidumbres. De allí que, por ejemplo, Hank, a quien situaba con esto de la esperanza, nos ofrece el término de esperanza como un concepto que está situado entre ambas cosas. Diciendo, no podemos dejarnos mover por ese miedo, temor y ansiedad que produce la incertidumbre, sino con la esperanza de que si hay ciertas regularidades y que tenemos la posibilidad de construir algo mejor. Si nos acordamos del doctor Víctor Frank, ¿no? En aquel libro del hombre en busca del sentido, se refiere qué es lo que mantuvo a las personas vivas durante todo ese sufrimiento de los campos de concentración, o algunos dicen la certidumbre de la esperanza, ¿no? De que algo vendría, de que algo sucedería que sería mejor, este sentido que se le da a la vida. Entonces también, junto con esta reinterpretación, una reinterpretación respecto del sentido que tiene la vida para todos nosotros en los diferentes ámbitos. Perdón, ya me puse filosófico, pero es que el doctor Andrés me preguntó y eso me La misma pregunta para la doctora Fabiola. Está bien, tendré que ponerme filosófica. Yo me coloco en el lugar de la frontera de la investigación. Desde ahí hablo de la incertidumbre. Ajá. Y yo creo que es, así como Thanos, es inevitable. ¿No? Entonces, es inevitable y es necesaria, porque creo yo que es el motor que te lleva a la búsqueda. Si no hay incertidumbre, pues ¿qué buscas? Ya está todo dado, está todo resuelto. Pero cuando hablamos de estos deslizamientos, de esta necesidad de construir los puentes, los túneles que hace rato hablábamos, todavía se intensifica. Porque pues tenemos regímenes de verdad, ya lo habíamos comentado, aún prevalecen esos regímenes de verdad. Mucho, por ejemplo, de lo que hacemos todavía en formación para la investigación en posgrado tiene que ver con esos regímenes de verdad, ¿no? Y es complicado movernos de ahí y romperlos. Pero creo yo que si estamos hablando de esta necesidad de construir esos puentes, de construir esos túneles, pues necesariamente tenemos que remitirnos a la incertidumbre, pero que es como un viaje en donde no puedes ir permanentemente a la mar, ¿no? Sin llegar a algún puerto, sin llegar a un puerto donde recargas combustible, donde recargas alimentos, etcétera, etcétera. Acá es igual. O sea, estamos en momentos de incertidumbre donde pues estás resignificando, estás reconstruyendo, deconstruyendo, depende de dónde te coloques, pero llega un momento en que tienes que situarte, decir, bueno, esto es lo que construyo hasta este momento, este es el puente que logré hacer, ¿no? Y desde allí me muevo. Entonces, es ir y venir entre la incertidumbre y la certeza de que ya construí algo y desde allí puedo seguir preguntando.
y desde allí puedo seguir cuestionando cosas, ¿no? Y bueno, evidentemente estamos hablando a lo mejor de investigadores como nosotros donde no nos están financiando, porque cuando te están financiando, pues, bueno, pues no te puedes dar el lujo de tener incertidumbre mucho tiempo, ¿no? Porque tienes que dar resultados. Y bueno, ya para ir cerrando, a mí me gustaría, por aquí tenía otra pregunta que viene de lo que planteó Alfonso, pero no sé, me gustaría a lo mejor dar este espacio para dialogar con pues con las personas que amablemente nos acompañan. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, si da tiempo, pues lanzo esta otra pregunta, a ver si nos da tiempo pues de dialogar en torno a ella. Por ahí vi por ahí un comentario, una pregunta, déjenme checar en el chat. Excelente cierre de jornada, buena tarde. Aquí hay una de Diego. Dice, solo a manera de reflexión, agregaría una pregunta. ¿De qué manera la escuela puede dejar de ser percibida como un trámite y transformarse en un espacio-territorio donde se elaboren significados vitales, articulando saberes y conocimientos transdisciplinarios e innovando la investigación? ¿Cómo ven, mis queridos colegas? Por aquí hay libros recomendados. A ver, vamos a dialogar en torno a esto que comenta Diego. ¿Quién dice yo? Si quieren, empiezo, Doctor doctora Diego Diego, Eva. saludos. Diego, qué gusto la pregunta de Diego. Es de que yo creo que este es un cuestionamiento que se hace, por ejemplo, a la construcción de los sistemas educativos. ¿Sí? ¿Cómo fue pensada la escuela desde su construcción o su fundación? ¿No? Fue pensada para fungir como instancia, voy a ver muy altuseriano, pero instancia de reproducción, ¿no? Como instancia de reproducción ideológica de los estados, y eso es cierto. O sea, ¿cómo dijeron los estados? ¿Cómo le hacemos para que nuestras sociedades estén controladas ideológicamente y piensen de cierta manera? Pues derivamos de la formación militar, ¿no? Derivamos la escuela, y entonces la escuela funcionó así en Europa y luego nosotros, bueno, se exportó a todo el mundo y es el modelo que tenemos, que por lo regular está centrada en el currículum, pero ahora ya ni siquiera en eso, que es el riesgo quizá que está inmerso en la pregunta del doctor. Ahora nuestros estudiantes, en la mayoría de los casos, van a la escuela para recibir una certificación. Y en México, porque además de la certificación, a lo mejor reciben una beca o un incentivo por estar allí. Entonces, ahora, bueno, ahora ya otras cosas por el estilo, pero en realidad no hay un espíritu formativo. Entonces, creo que el reto que tenemos es despertar el espíritu, del deseo de que nuestros estudiantes por la formación. Y esto cuando la formación tenga sentido, porque también a veces nosotros como docentes, pues formamos así, ¿no? Sin sentido, situados en el currículum, en el cumplimiento de ese trámite, también la docencia como trámite. Entonces, cuando la docencia, y creo que hay casos donde así sucede, se perciba como un movimiento del espíritu, de esa curiosidad epistemológica que hablaba Paulo Freire, de desarrollo e incentivo del pensamiento crítico y de ofrecer a nuestros estudiantes, la escuela, un lugar, un espacio, un territorio donde van a recibir o formarse en algo que es útil para su vida, útil para su profesión, entonces creo que estaremos avanzando hacia otro lugar. Pero sí hay que resignificar la escuela, la docencia y hasta el propio estudiante, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, y en la básica, los padres de familia, hay que buscar la manera de resignificar eso y se logra a partir de la práctica diferente. Lo está diciendo el doctor, práctica innovadora, práctica diferente. E innovar, decíamos en el postdoctorado allá con el doctor Andrés, innovar no tiene que ver nada más con traer tecnología o buscar el conocimiento nuevo, sino a veces rescatar la potencia del conocimiento antiguo. Y allí quiero traer la didáctica crítica, la pedagogía crítica, que nos podría ser de gran utilidad para incentivar este pensamiento, incentivar este espíritu de curiosidad epistémica. Solamente diré eso, me parece que por allá va la idea. Me permite Gracias, complementar Alfonso. Adelante, esa Alfonso. parte. ¿De qué manera? A mí me ha pasado algo muy curioso. Ahora en la normal estoy orientando un espacio que se llama Didáctica de la Lengua y del Lenguaje en preescolar y básica primaria.
y darme cuenta de que antes de que llegue el contenido, lamentablemente, a la escuela, al niño, existen 10 referentes ministeriales. Lineamientos, DBA, mallas, un montón de, como dice el doctor, está la parte todo el tiempo del trámite. Pero al final la pregunta que pude desarrollar con los estudiantes en la formación de segundo semestre fue, ¿y cómo hacemos esto que llegue sin necesidad de tanto trámite, sin tanto elemento, tanto formato? Obviamente, lamentablemente, vivimos en un medio donde el formato, no sé si en México pasa, igual que en Colombia, tenemos la formatitis. Le decimos a los planes de aula los mentirosos. Voy a ser el mentiroso porque responde a algo para presentar porque un directivo lo pide, pero realmente refleja lo que ocurre al interior del aula. Entonces, al final, para poder responder esa parte es lo que dijo el doctor, del interés. Yo sé que es difícil cuando le entregamos a un estudiante decirle qué quieres aprender. Cuando a los niños les hacemos esta pregunta, yo, por ejemplo, creo que otra es los semilleros de investigación. Y ese es un tema que tenía por ahí guardadito. Cuando pensamos, y como dice la doctora Fabiola, ubicándonos de la investigación, cuando nos permitimos que el estudiante aprenda lo que quiere, yo sé que es difícil otorgar ese poder al otro, que diga que, ¿cómo así que qué es lo que tú quieres aprender? No, es que yo tengo que enseñarte lo que me dice el ministerio, me dice la secretaría, lo que me dice el departamento, no. Pero cuando logro un semillero de investigación, movilizar la pedagogía dialógica, la construcción de conocimiento, yo creo que hay la escuela puede ser considerada ya un poco más de elemento de territorio. Gracias, Andrés. Yo podría mencionar, creo que tenemos que construir alternativas pensadas incluso de las pedagogías de los sujetos. Por ahí hay una propuesta, ¿no? De la pedagogía del sujeto. Yo creo que tenemos que pensar en plural. Las pedagogías de los sujetos. Es decir, creo que en la escuela se siguen priorizando contenidos, habilidades que son impuestas desde la exterioridad, ¿no? Desde un sistema que planea, de especialistas que planean, pero que no están pensadas directamente para el grupo de personas que pues a las que les llega. En ese sentido, creo que es importante, como bien decía Alfonso, construir sentido, construir afectación, o sea, esto del prendamiento y del prendimiento de la que habla Mandoki, por ejemplo, ¿no? Cómo lograr el prendamiento, ¿no? El prendarme de algo, el enamorarme de algo. Entonces, y bueno, con nuestros estudiantes hemos logrado construir propuestas donde descubren que el dichoso control de grupo dejan de preocuparse por él cuando realmente se está trabajando algo que convoca a niños y niñas, por ejemplo, ¿no? Algo que es una aventura para los que son partes pues del espacio de aprendizaje común. Creo que por ahí tendría que ir. Por ejemplo, hace rato en una de las mesas en las que estábamos, estaba Diego también, y que uno de los trabajos planteaba, estaba problematizando el asunto de cómo las relaciones de poder docente-alumno generaban miedo en los estudiantes. Y Diego preguntaba lo opuesto, o sea, cómo también los estudiantes se han empoderado tanto que ahora es al revés, ¿no? También genera esa relación. Pero creo que centrar la discusión en los individuos y no en el sistema educativo, creo que también estamos reduciendo el problema. Es decir, el problema no son los individuos en sí, o al menos no solo los individuos, sino un sistema que no responde o que no está pensado precisamente para las necesidades y las comprensiones, pues, de las personas, de los que son partícipes de esa relación de aprendizaje. Creo que es lo que yo podría mencionar. Gracias. Por ahí creo que hay otra pregunta, déjenme ver. Bueno, hay un comentario de Eusebio muy interesante. Dice, el reto de la lógica de los encuentros disciplinares de frontera es la prevalencia de lo personal, del que habla, defiende, sostiene o vigila un territorio tal, y como lo plantea Simone Weil, sagrado, pero deja de serlo si es personal, a darse lugar a lo impersonal, inacible, intangible, desconocido en el terreno de lo interfronterizo.
se ha de dar lugar que el diálogo, el regateo, la bienvenida implica poner en juego el alma, la cual tiene un precio incalculable y que se ha de respetar, pues lo propio de sí, su alma, no es de uno ni me pertenece. Entonces acercarse a la frontera exige ser humilde, pues nos acercamos a un territorio que es pensado como sagrado. Ah, qué bonito, qué interesante. Bueno, felicitaciones a los ponentes, dice Susi Benítez, por compartir sus experiencias y conocimientos. Excelente mesa de disertación. Y Aurora pregunta, me gustaría que ampliaran las posibilidades del docente como intelectual, capaz de romper con las hegemonías que le imponen las políticas educativas. Dijera, como decía Alfonso, parecen preguntas del postdoctorado, ¿no? Pues adelante, ¿quién dice yo? Doctor Luna, bien pueda. Ok, está bien. Bueno, es que fíjese que hay varios, hablando de las fronteras y los territorios, me gustó cómo lo plantea el doctor al principio, pero por ejemplo, esta dicotomía entre la persona agente, ¿no? Lo que se llama la posibilidad de agencia de las personas tan defendida en el periodo neoliberal educativo en México y en el mundo, y la parte de lo comunitario, ¿no? La potencia de la comunidad. Entonces, cuando uno empieza a revisar los diferentes autores que nos dan la posibilidad de análisis, hay quienes se tienden hacia un lado y quienes se tienden hacia otro, pero hay algunos, por ejemplo, como Lévinas. Me gusta la idea de totalidad y de infinito, en su libro Totalidad e Infinito, la idea de ipseidad, ¿no? O la idea del otro visto como el otro, pero donde estoy yo, y la realización del otro, de lo comunitario, también tiene que ver con mi propia realización. Cuando realmente logremos en los sistemas educativos, como decía Fabiola, pero también logremos en la práctica docente la posibilidad del desarrollo de este sentido, de sentido de que el acto educativo es una realización colectiva, pero también es una realización individual. Entonces esto tendrá significado hacia un avance realmente formativo. Mientras no se logre, o será un exceso de comunitarismo o un exceso de individualismo, que ninguno de los dos polos creo que es el correcto. Allí coincidiría también Bauman, que lo estoy leyendo. Claro, Bauman es de los críticos a la comunidad. Él dice que exceso de comunitarismo. Pero lo cierto es que las dos cosas son importantes. Ahora, en términos de política pública, que es el asunto que está allá, y las hegemonías de la política educativa, esa ruptura está en la potencia de la comunidad, ¿no? Solamente quiero recordar el momento de la pandemia. Cuando vino la pandemia nos sorprendió a todos, y doy 2 minutos porque ya se acaba el tiempo, nos sorprendió a todos, y entonces, ¿quiénes sacaron a flote el barco? No fue el gobierno, no fue la política pública, salió a flote el barco gracias a la actuación de los colectivos docentes, ¿no? Entonces, fuimos los docentes quienes nos organizamos y de una manera o de otra logramos sacar adelante. El gobierno hizo que aprenda en casa y un montón de cosas en México que sirvieron de poco porque no estaban situados en la realidad educativa. Entonces, la potencia de la comunidad, fortalecer la potencia de la comunidad, pero también la realización de los profesores, de los estudiantes. La política pública tendría que atender las dos cosas. Por desgracia o por beneficio, no lo sé, cada quien lo valorará como pueda, pero hoy está muy situada en la comunidad o hay un exceso de comunitariedad. Yo creo que mal entendido en la nueva escuela mexicana y así aplicado, pero tendríamos que buscar algo más proporcional, vuelvo a la proporción entre estas cosas en situación de política pública. Ni tan para allá ni tan para acá, ¿no? Pero bueno, sabemos que ahora estamos en una negación absoluta de lo que se hacía antes, lo cual tampoco quiere decir que esté mal o bien, simplemente es la política pública, pero aprovechemos la potencia hoy en día de la comunidad. Gracias, doctor Andrés. Rápidamente, ¿cómo se puede romper? Comparto la postura. Definitivamente, uno, volviendo un poco al tema de las fronteras, de la incertidumbre, desde el lugar que tenga el maestro, desde ese lugar que tenga de reivindicar su ejercicio. Comparto, por eso fue lo mismo. Antes con la pandemia, ¿quiénes nos reinventamos? Fuimos los maestros. ¿Quiénes estuvimos conectados? ¿Quiénes dimos el 100%? Luego, obviamente, por eso tuvieron que hacer todo el compendio de experiencias significativas, porque fue tanto lo que se hizo
que no se puede, que ya podía quedar guardado. Igualmente, comparto del doctor Luna. Actualmente se está repensando si fue lo mejor. Y volvimos a las viejas prácticas. Y el componente de innovación que el doctor me ha orientado desde el postdoctorado, pues no significa que traerlo de antes sea malo, ¿no? Puede ser una reflexión permanente. Pero la única manera en que se puede romper esto es que el colectivo docente, el docente forme comunidades de aprendizaje. Definitivamente las comunidades de aprendizaje, desde un carácter investigativo, formativo, reflexivo, nos permiten ubicarnos y lograr grandes rutas de trabajo que van más allá del aquí y el ahora. Pensarnos a futuro, este lugar de la incertidumbre, cómo puedo transgredir sin la necesidad de que yo sienta de que mi postura es la mejor o la de otro es mejor, no. Construir en comunidad. Por eso creo que el componente dialógico, que lo he insistido todo el tiempo, es fundamental en este momento para poder romper ese elemento administrativo. Fabiola. Sí, gracias. Yo coincido con cosas que ustedes han mencionado. Definitivamente no alcanza el trabajo individual. O sea, el que el docente es importante que se mire pues como posibilidad de agencia, no en este sentido de liberal, sino como agente social, ¿no? Como agente que es capaz de construir alternativas, pero en la individualidad es imposible. O sea, un docente que solo quiera transformar el mundo, vaya, lo único que va a suceder es que se va a echar encima el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también, por eso es tan importante que en los espacios educativos podamos trabajar con los estudiantes para aprender a construir cosas juntos, para aprender a construir proyectos que se compartan y que se logren. Entonces, porque es una de las cosas que no hacemos los docentes. Creo que esa parte sería muy importante. Y bueno, pues pues ya no nos dio tiempo de la última pregunta. De la última pregunta postdoctoral. Y pues ya estamos a punto de terminar el tiempo. Pues agradecer a Alfonso, agradecer a Andrés, agradecer a Toño desde la distancia y a los que hoy nos han acompañado. Y pues a las 2:30 los invitamos a la ceremonia de clausura, que sería el cierre pues de este importante espacio académico, de este importante esfuerzo colectivo, hablando de proyectos, ¿no? De proyectos juntos. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Fabiola. Gracias, 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 Andrés, gracias por a todos. Un compartir sus abrazo. conocimientos. Gracias. Un Gracias. abrazo.